Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos al primer evento organizado por Estudiantes por la Libertad y Argumentum, un espacio creado con la finalidad de fomentar la libre expresión de ideas y opiniones sobre un tema de interés público que acontece en nuestro país últimamente. El tópico que trataremos el día de hoy será: ¿hay que eliminar el IES para salvar la seguridad social? La estructura que se manejará es a través de un foro ordenado, donde se permitirán comentarios sobre una intervención anterior por parte de terceros participantes durante un tiempo determinado, sin interrupciones en el tiempo personal. La presentación de ideas y argumentos tiene un tiempo máximo de 3 minutos. Faltando 20 segundos para culminar, se tocará la campana como aviso. Los espectadores podrán plantear preguntas en el intervalo Preguntas del Público, donde la misma será dirigida a los panelistas, y cada uno tendrá 1 minuto para responder la duda, réplica o acotación. Para hacer un comentario, un panelista debe levantar su mano y esperar a que el moderador le dé la apertura. En el tiempo seleccionado para los comentarios y opiniones, un panelista puede ser objeto de los mismos máximo 2 veces. Por favor, a los panelistas, tener en cuenta que estamos aquí para explicar nuestras posturas sin atentar a la ética o moral de los demás. En caso de ocurrir una agresión hacia algún invitado del panel, se realizará una advertencia. Si vuelve a ocurrir, se hará una penalización de 1 minuto o en su efecto total. Se pide a los espectadores, por favor, guardar la debida compostura y colocar el celular en silencio. Recordar que estamos en un evento formal para informarnos. A continuación doy paso a Catius Camarín Suárez, coordinadora local en Estudiantes por la Libertad y miembro activo del Club de Debate y Oratoria Argumentum, para que dé inicio a la mediación del foro. Gracias, Dayana. Saludos a todos los presentes. Gracias por estar aquí. Es un honor para mí dirigir hoy esta sesión y de verdad agradezco a todos los que colaboraron y a la Escuela Superior Politécnica Litoral por permitir estos espacios de diálogo y discusión. Antes de referirme al tema por el que estamos aquí hoy, quisiera hablarles un poco sobre las organizaciones involucradas. Estudiantes por la Libertad es una organización estudiantil que cree en la libertad como un principio de orden social e individual en todas las áreas de vida del ser humano. En lo político, en lo económico, académico, artístico, filosófico, en síntesis, la libertad de ser. El Club de Debate y Oratoria es pionera en pretender extender el debate en la región costa. Tiene como finalidad crear una cultura de debate generando conocimiento a través de eventos de esta naturaleza. A continuación, los panelistas que nos acompañan el día de hoy: Pedro Goya, estudiante de Auditoría y Control, miembro senior del Club de Debate Argumentum, ha participado en varios torneos de debate representando a la Universidad del Club. Lo tenemos del lado derecho. Dani Ramírez, asesor y gestor de proyectos empresariales con experiencia laboral en proyectos integrales, estudiante de Administración de Empresas y actual coordinador local en la Organización de Estudiantes por la Libertad. De este lado, Esther Melo, estudiante en Auditoría y Control de Gestión, miembro senior del Club de Debate Argumentum, ha ganado y participado en varios torneos de debate representando nacional e internacionalmente al club, a la universidad y al país. Fue reconocido como joven ejemplar por la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Y por último, a Leonard Kinder, que es ingeniero industrial e ingeniero agrícola, mención agroindustrial. Actualmente es director nacional de la Organización de Estudiantes por la Libertad y director capítulo Guayaquil del Movimiento Libertario. Ha desarrollado su liderazgo y activismo por la libertad por varios años en el Ecuador. Y ahora sí, el tema por el que estamos aquí reunidos hoy. El tema de hoy involucra a la seguridad social en el Ecuador y tiene como antecedente actual la crisis que enfrenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ante su incapacidad de sostener el sistema, prevé que no podrá pagar jubilaciones dentro de 15 años. Según agencias de inteligencia de mercados, como propuesta se plantea un debate en el cual el actual sistema de reparto pase a un sistema de capitalización individual y empiece a abrir competencias para que el seguro social deje de ser un monopolio en manos del Estado. Ahora, ¿qué es la seguridad social? ¿No?
es definida como un derecho humano que tiene como fin proteger a todas las personas frente a las contingencias de la vida, derivadas de la falta de ingresos producidos por enfermedad, incapacidad, vejez, desempleo o muerte. En el Ecuador, la seguridad social ha transitado por varias etapas, desde el mutualismo impulsado por los propios trabajadores hasta los seguros sociales obligatorios y los servicios garantizados por el Estado. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros de la seguridad social actualmente en el Ecuador? Resulta evidente que existe un gran sector de la población que no está cubierta por el seguro social, precisamente porque no está vinculada al mundo del trabajo, o estándolo, se encuentra en el sector informal, y sus ingresos son tan bajos que no alcanzan a cotizar el sistema. En este rango también entran personas que estuvieron aseguradas por determinado tiempo, según dure algún contrato. En el tema de la salud, la deficiencia de recursos, la mala atención es parte del repertorio cuando nos referimos al IES. ¿Hay que eliminar el IES para salvaguardar la seguridad social? Bien, como este es un foro, vamos a hacer preguntas a los panelistas invitados, ya que de acuerdo al contexto y al antecedente del que les he hablado, ellos nos van a dar su opinión de cómo ven o cuál es su perspectiva con respecto al IES y la seguridad social. Vamos a empezar de derecha a izquierda, ya, con Pedro Goya. Como les explicó Dayana, van a ver primero una pregunta para los panelistas y luego van a hacer los respectivos comentarios o acotaciones. Primera pregunta: ¿cuál es la cultura de la seguridad social en nuestra sociedad? Considerando que tenemos costumbres, ideas y enseñanzas, ¿cuál es la cultura que impera cuando se habla de seguridad social? ¿Satisface o atiende de manera pertinente a nuestra sociedad? Muy bien, señores. Para comenzar esto, hay que tener en cuenta algo. La seguridad social varía dependiendo del país, ¿ya? Ahora, el concepto es general, pero cada país le da un entorno a esta seguridad social, le da un concepto sesgado a la nación. Y en el Ecuador tenemos una seguridad social bastante pobre o deficiente, más bien sesgada por el miedo. Tenemos una sociedad que ha sesgado esta cultura de la seguridad social y la ha englobado en un miedo, desapego, impertinencia por no tomarla como algo serio. Y no es para menos, señores, pues tenemos que el 40% del aporte estatal está perdido entre el año 2015 y 2018. ¿Ya? Los cambios de las tasas de las aportaciones también es un saldo que desde el 2015 no se tiene datos específicos sobre esto, según el diario del Comercio. Ahora, ¿cómo podemos tener seguridad como Estado ecuatoriano si no tenemos cifras ciertas de nuestros propios fondos? ¿Ya? ¿Dónde está la seguridad social? Lo hablo como ecuatoriano. Desde el punto de vista ecuatoriano, definitivamente no existe dicha seguridad social. Pero ahora lo vemos el tema de la cultura. Como he dicho, la cultura es bastante pobre. ¿Ya? El ecuatoriano en promedio no confía por lo general en la seguridad social. Y este es un tema que ha estado también imperado por lo que es el presocialismo, que es una de las maldiciones en las que ha caído los países latinoamericanos. Los países latinoamericanos siempre han sido ricos en recursos, pero han sido pobres en estos sistemas de pensamiento. Y el presocialismo es algo que siempre ha imperado en nuestra nación. Ahora, respondiendo a lo que es que si satisface o no es, o satisface o no. Bueno, la cultura de la seguridad social aquí en Ecuador no satisface en absoluto lo que la sociedad ecuatoriana necesita. Eso es algo definitivo. Esta cultura, en vez de resguardar, promete miedo, promete desconfianza en este sistema. Así que definitivamente no garantiza y no está cumpliendo su trabajo en cabalidad, ¿ya? Por la misma desconfianza en los datos que se nos estaba aportando como ecuatorianos. Muy bien, gracias, Pedro. La misma pregunta para Esther. ¿Qué consideras tú como la cultura de la seguridad social en nuestra sociedad? Considero, desde mi punto de vista, comparto en cierta forma lo que ha explicado ya Pedro. No obstante, también hay algo más allá del sistema
que no es controlado por la ciudadanía, y es algo que también se viene arrastrando, que es el tema de la corrupción, ¿no? Bueno, y también va un poco de la mano de lo que él decía, sesgado, pero más allá de sesgado hay que llamarlo como es, la corrupción en sí. El sistema puede tener políticas muy buenas, el sistema tiene una ley de seguridad con la cual se puede amparar, el sistema puede llevarse a cabo respetando cada una de estas políticas y procedimientos establecidos. No obstante, son las personas que están manejando esto quienes trastornan todo este sistema, quienes le presentan esa vista negativa a la ciudadanía. Entonces, la cultura como tal que se está llevando es negativa debido a estos antecedentes, a esta corrupción que se ha venido arrastrando. Ahora, si omitiéramos aquella intervención negativa, la cultura estaría muy bien, el sistema y las políticas y procedimientos, si se los respetara y se los llevara a cabo como tal, estaría bien. No obstante, asumo que esta cultura que se está llevando es negativa debido a este sistema corrupto y los dirigentes que están manejando esto, que no lo están haciendo de una manera eficiente. Gracias, Esther. Bien, en esta primera parte, Pedro nos habla de que no hay una cultura en sí de seguridad social, o sea, a la gente no le importan mucho los temas de seguridad. Y aquí Esther nos menciona, en cambio, que hay un sistema, hay una ley, pero por desconocimiento quizás, o eso es lo que entendí, no se aplica como tal o no funciona. Ahora veremos qué opinan los panelistas de mi lado izquierdo. Empezamos con Leonard, por favor. Gracias. Solamente en efectos del panel soy de izquierda, por si acaso. Bueno, parece que no va a haber mucho debate entre los panelistas, a lo mejor con sus preguntas hay un poco más de debate. Yo diría, y estoy completamente de acuerdo en que no existe una cultura precisamente de seguridad social, porque aquí, no sé, si gustan pueden alzar la mano, pero pregunto al aire, ¿quiénes saben cuántos años de aportación necesitan para jubilarse? ¿Quiénes saben con cuánto se van a jubilar? Pueden alzarlo, pero van 1, 2, no sé, 30 personas, 40 personas. ¿Con cuánto se van a jubilar? Todo eso de allí hay una tabla y está subido en el IES y todo esto, y muy pocas personas lo conocen. Ahora, ¿por qué no existe la cultura de seguridad social o es casi inexistente? Principalmente porque es obligatorio. Es decir, tú simplemente sabes que una vez que empieces a trabajar te van a quitar parte de tu salario y le van a quitar parte también del dinero al trabajador, al empleador, y de ahí vas a tener seguridad social, y es todo lo que uno sabe. Y después de eso, bueno, sé que algún día me jubilaré y que algún día a lo mejor, que como ya escuchamos los datos, muy posiblemente no vaya a ser así, vamos a recibir una jubilación. Es tanto esa falta de cultura en seguridad social que tampoco nos ha interesado el asunto de la transparencia, que como bien han mencionado los otros panelistas, que no existe en el IES. Es decir, uno puede poner su dinero allí, pero no sabe, o sea, uno dice, bueno, yo espero que en algún momento reciba mi jubilación, pero no sabes qué están haciendo con esa plata. ¿Cuántos saben cuáles son los proyectos de inversión que tiene el IES? El IES tiene proyectos de inversión, el IES presta dinero a tasas irrisorias, porque ningún banco te presta dinero a las tasas que te presta el IES, y para la gente que adquiere el crédito, obviamente es algo bueno, porque ningún banco le va a dar esa tasa de interés, pero esto va socavando la estabilidad del sistema de seguridad social. Entonces, nosotros no sabemos qué se está haciendo con esa plata. Tanto no sabemos qué se está haciendo con esa plata que en el gobierno anterior se desaparecieron miles de millones de dólares del IES. Nadie sabe dónde está la plata. Nadie sabe. Y está allí, perdida, en algún lugar, y se espera que algún día un gobierno de buena fe quiera pagar, porque de hecho el IES no ha hecho ninguna, no ha firmado no hay nada que le obligue al gobierno a pagarlo. O sea, simplemente es como que el IES le regaló la plata al gobierno y ahí veremos qué sucede. Entonces,
Es tan inexistente la cultura que ni siquiera en asunto de transparencia nos hemos preocupado de saber qué se hace con nuestro dinero. Muy bien, muchas gracias, Leonard. Es muy interesante porque aquí hablamos de una definición de cultura, de cómo se lleva la cultura, y acá llegamos al punto de que no hay cultura en la sociedad en lo que respecta a la seguridad social. Entonces, en este momento Dani tiene su turno. Yo te voy a hacer una pregunta, Dani. ¿Cuáles son las determinantes sociales que considerarías por el que el sistema de seguro social no haya funcionado como se esperaba? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para conocer un poquito más del tema, yo creo que es importante conocer las estadísticas. A nivel nacional, tienen que ustedes conocer que el 58% de la población no tiene presente un seguro. No cuenta con un seguro público, que en este caso es el IES, porque no se encuentra dentro de una relación de dependencia, y tampoco cuenta con un seguro privado, ¿no? Entonces, del porcentaje que queda, que aproximadamente es un 42%, solamente el 30% está el IES, que funciona con el IES, y el resto tiene un seguro privado. Sobre el tema, también hay que hacer hincapié en que son el intervencionismo político de turno o las malas administraciones, como hablan el resto de panelistas, que obstruyen con promesas, con premisas, con compromisos políticos adquiridos para la obtención de un voto, quienes alteran estos procesos, quienes alteran esta planificación y conllevan a que realmente no exista una confianza en esta institución. Existen beneficios que se le otorgan por parte del instituto a quienes aportan con su dinero, porque es el dinero de cada uno de nosotros el que está en juego, pero sin embargo no existe como decía Leonardo, como una información clara y concisa de qué se está haciendo con ese dinero, cómo se lo está invirtiendo, cómo se lo está repartiendo. Entonces yo creo que esa situación es una de a donde voy es al intervencionismo político de turno dentro de la administración del IES. Gracias, Dani. Bien, esta es la primera ronda de preguntas, la primera pregunta, así que si alguien del público tiene alguna pregunta a lo que han dicho los panelistas, esta es su oportunidad, o pasamos a la siguiente pregunta. Hasta allá atrás, por favor, me pueden ayudar con el micrófono allá con... Muchas gracias. ¿Hay derecho a preámbulo? Disculpe. ¿Preámbulo sobre? Para poder, poner la pregunta como tal. No, eres libre de hacer la pregunta. Ok. Bueno, chicos, me gustaría a ustedes, de la parte derecha, realizarles la siguiente pregunta. Dejando de lado todas estas cuestiones políticas o cuestiones que tal vez puedan pasar en el país, me gustaría saber ¿qué sistema de seguridad social ustedes consideran que tal vez podría ser un ejemplo que se pueda replicar en el Ecuador, independientemente de que tal vez me digan, no, es que sabes qué, cada país es un mundo totalmente distinto y decididamente debemos de saber aplicar nuestros propios sistemas, pero tal vez por la experiencia, ¿cuáles ustedes consideran que es, al menos en América Latina, porque no quisiera irme a otras latitudes, de los sistemas de seguridad social que funcionan y que abarcan no solamente el hecho de que, que abarcan no solamente el hecho de que yo como persona natural pongo mis fondos a ahorrar hasta un cierto tiempo y luego obtengo beneficios, pero también que podamos tener otros beneficios, como por ejemplo que yo pueda hacer préstamos y que esto no luego me afecte como conglomerado. O sea, ¿qué sistema ha demostrado ser efectivo y que bueno, no tenga y que no tenga tantas afectaciones por parte del Estado, qué sé yo, queriendo administrarlo o eso? O sea, básicamente eso. ¿Habla más y no más entonces?
después. Ok, yo para serte sincero, yo considero que como ley administrativa no puede existir una oferta si no existe una demanda. Y recordemos cuáles son uno de los principios que tiene el IES con la palabra obligatoriedad. ¿Okay? Entonces, al hablar de una obligatoriedad, limita al individuo con una venta, como mencionaba hace un momento, un poco populista, con esas promesas que los políticos de turno se le dan a los ciudadanos para conseguir un voto. Limitan a la capacidad del individuo a poder tener opciones de libertad. Con esta libertad yo quiero hacer hincapié a que estoy plenamente seguro que si llegase un momento en que el Instituto Ecuatoriano de Economía de Seguridad Social quita este principio de obligatoriedad y permite la libertad a cada individuo de poder decidir a quién aportar, ya sea a la parte social pública o a la parte privada en cuanto a salud, la oferta de la parte privada va a poder generar una oferta como tal que pueda enmarcar todos los beneficios de ley. Existe actualmente. Yo he sido, o he pasado por la parte pública y conozco que el IES realmente no tiene una muy buena administración, pero en contra, de lo que es la administración privada. Y estoy plenamente seguro que si este principio de obligatoriedad se quita dentro de los principios del IES, le podemos dar ese poder al individuo ecuatoriano que se suba la bota gorda trabajando para poder generar una riqueza, porque somos nosotros los que generamos una riqueza, decidir, percibir ese sueldo completo y racionarlo de una manera pensada, qué sé yo, pensando en alguna enfermedad que tenga hereditaria, en sus cargas de hijos, de definir qué porcentaje puede o no puede direccionarlo, ya sea la parte social, en el caso que quiera seguir con el IES, porque tiene la libertad, como libertarios respetamos todas las libertades de decisión, o se quiere ir a una oferta privada. Pero en este caso, por el proteccionismo de este principio de obligatoriedad, se le pone una barrera al individuo que lo limita a pensar y a tomar decisiones por su cuenta. Gracias. Gracias, Dani. La pregunta fue hecha de este lado, así que ¿tienes algo que decir también, Leonel? O sea, de hecho, sí hay otros mecanismos. El lado privado es uno de los asuntos que se pueden hacer. Chile tiene las FPP, que no todo el mundo puede estar de acuerdo por diferentes cosas que a lo mejor se tocan más adelante. Chile también tiene un sistema que es mucho más sano, al menos económicamente, como sistema que el ecuatoriano. Ahora, hay que tener algo en cuenta, y eso lo iba a decir hace un momento, pero voy a aprovechar estos minutos que tengo extra, es que el sistema de seguridad social es un sistema netamente inmoral. O sea, se fundó así. Si ustedes tratan de seguirle la pista a la seguridad social, el estado de bienestar, se hizo en Alemania cuando querían mantener una dictadura. Entonces el que estaba allí, que era como primer ministro, asesor del primer ministro, le dice: hagamos esto para que la gente comience a depender del Estado en sí, porque eso es lo que ellos querían para comenzar a ser un Estado fuerte y que la gente dependa de él. Y bueno, después esto se derivó en todo lo que conocemos que pasó en Alemania. Entonces, y de hecho es tan inmoral el sistema desde su nacimiento que la expectativa de vida rodeaba los 40 años y te jubilabas a los 65. Es decir, estaba programado para que muy pocas personas lleguen a jubilarse. Y entonces, si nos damos cuenta, si nació con ese principio, es el principio que se está debatiendo hoy en día. Le dicen, bueno, ya no deberían jubilarse a los 65, deberían jubilarse a los 70 y pico, porque la expectativa de vida en Ecuador y en todo el mundo ha aumentado. Y si ustedes ven los debates, el debate se centra casi en todos los países de igual manera: subir tanto la cantidad de aportaciones o la cantidad de años o ambas cosas, y disminuir beneficios y todo esto, porque el sistema está creado así, desde sus inicios. O sea, en sí ha sido un germen que nosotros copiamos, como muchos gérmenes hemos copiado en Ecuador, que tiene todos estos vicios ya. O sea, el sistema en sí ya está viciado. Y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de hacer la muerte más lenta. Entonces yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta también al momento del debate sobre esto, y que seguramente seguiremos tocando más adelante. Gracias, Leonel. Bien. En esta primera parte,
hemos definido lo que es la cultura de la seguridad social, pero no hemos hablado de lo que es el seguro social. Bien, el seguro social es la aplicación de la seguridad social. Leonard acaba de tocar un punto muy importante en el que dice que es, bueno, al menos empezó como una manera de controlar a los trabajadores en Alemania, pero en sí la teoría de seguridad social lleva, o sea, idealmente lo que busca es el bienestar de los trabajadores. La pregunta es, ¿está cumpliendo esto o no? Vámonos o remontémonos aquí en Ecuador, específicamente con el IES. Y esta es la segunda pregunta para los panelistas. En este caso vamos a empezar del lado derecho con Dani. ¿De qué manera la situación actual del IES incide en lo que debería ser la cultura de seguridad social en Ecuador? Okay, volvemos a lo mismo entonces. Ya se habló de que la cultura de acá, de la seguridad social, está basada en una desconfianza y una incertidumbre, porque son las políticas públicas que son manejadas por estos políticos de turno, quienes las alteran o quienes no las ejecutan de una manera consciente. Entonces, también con esto retomo las estadísticas, solamente el 28% de la población a nivel de todo el Ecuador aporta líderes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Existe un porcentaje muy bajo de la cobertura que aporta al IES, pero sin embargo, la otra cara de la moneda es que por estas mismas promesas o estos mismos compromisos políticos que se adquieren en las campañas políticas de estos politiqueros han hecho que la ineficiencia se sume. ¿Hacia dónde voy? A que, por ejemplo, se ponga por igual la salud general, la que todo el mundo aporta, la salud del seguro campesino, la inversión dentro de lo que es la atención de los niños por parte de los hijos de los afiliados. Entonces todo esto que está aquí crea una descapitalización del sistema del IES, ¿okay? Y esto no es más que un aumento de recursos, un aumento de demanda, pero se va a seguir manejando bajo la misma partida presupuestaria, porque recordemos que existe un número limitado de personas que aportan al IES, pero sin embargo las malas políticas administrativas son las que promueven el que haya una demanda excesiva y que tomen acciones como por ejemplo de que los médicos de turno extiendan los horarios de atención, que puede ser una medida cautelar que en su inicio pudo haber sido buena, pero volvemos al tema, con los mismos recursos, es decir, no alcanza lo que tiene el IES para poder cubrir la demanda. Y es ahí cuando te llaman y te dicen, no se puede porque no hay insumos, no se puede porque no hay personal capacitado, no se puede. Gracias, Dani. Estamos de acuerdo en que no hay una cultura de seguridad social aquí en el Ecuador. Por lo que voy a formular otra pregunta. Sí. ¿En qué forma se podría garantizar la seguridad social sin intervención del Estado? ¿En qué forma se pudiera garantizar? Bueno, yo considero, y retomo mis palabras, en que este principio en que se basa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se llama obligatoriedad, sea eliminado. A través de la eliminación de este principio de obligatoriedad, le damos la libertad al individuo de poder decidir qué hacer con la percepción de todo su sueldo completo y que pueda decir de manera planificada y consciente qué porcentaje quiere como individuo, como jefe de hogar, como persona independiente, cuánto aportar hacia un seguro que puede ser privado como puede seguir siendo el IES, porque toda la gente tiene aquí la libertad de poder decidir qué hacer con su plata, pero sin que haya una obligatoriedad que limita las capacidades y las posibilidades de que una persona tome conciencia y se haga responsable por sus acciones. Diana. Hay que tomar en cuenta que el IES en sí, o sea, la seguridad social en sí estatal, o sea, la seguridad social, como se mencionó en la pregunta anterior, ya existía desde antes, es decir, ya las personas habíamos diseñado nuestras propias redes de apoyo, o sea, habíamos creado comunidades que por ejemplo, los masones, sin irnos a las teorías conspiranoicas y todo esto, eran una organización civil que se reunía y daban cierta cantidad de dinero a su organización
y con esa cantidad de dinero, si es que alguno de los masones caía en desgracia por alguna razón, lo ayudaban. La misma organización se encargaba de financiar ese dinero que recibía, y luego si alguno caía en desgracia, lo ayudaban. Entonces le daban a sí mismo una pensión si es que quedabas en desempleo, o te pagaban la salud si es que no podías pagártela tú mismo. Entonces ya existían estos sistemas de manera privada, de manera voluntaria, entre todas las personas se habían organizado para que este sistema fuera así. De allí es que ese espíritu de cuerpo que se creaba entre las personas que trabajaban juntas en estos sistemas, es que la idea la toma Bismarck en Alemania y dice, bueno, ahora vamos a hacer que ese espíritu de cuerpo se cree con el Estado. Entonces ya existía. Entonces lo cierto es que si quitamos al IES, primero nosotros como personas ya podríamos tratar de analizar qué otras opciones hay, porque muy pocas personas sabemos si es que alguna otra institución en el Ecuador tiene fondo de cesantía, por ejemplo. Y sí hay bancos que te dan fondo de cesantía. Con un ahorro mensual tú les das y luego de no sé cuántos pues, te dan 9.25% de interés, que es hartísimo. Que algunos dicen que es mejor que ponerse un negocio en Ecuador, mucho más rentable. Y tú le das durante todos los años que quieras, y cuando ya eres viejito y te quieres jubilar, simplemente retiras tus fondos de cesantías y si ahorras 100 mensuales durante 40 años, lo más probable es que acabes como con $1 millón de ahorro. Entonces ya creo que es algo con lo que puedes tener una vejez decente. Y hay opciones así que uno no las toma en cuenta porque siente que no las necesita, y que probablemente las encontraríamos una vez que nos encontremos en necesidad de encontrarlas. Entonces yo creo que por ahí también podría ir parte de la respuesta, y le doy paso. Gracias, Lana. Bueno, estamos ahorita en la parte de los comentarios y acotaciones de parte de los panelistas de mi lado izquierdo. ¿Alguno de ustedes quiere empezar? Ya. Bueno, más o menos lo que he comprendido en resumen de lo que han mencionado, básicamente es como tender a privatizar el sistema de seguridad social, ¿no? Al darle la libertad de que los trabajadores decidan por cuál vía irse. Pero creo que también hay que pensar un poquito en el hecho de que una de las formas de recaudar fondos del Estado como tal para poder llevar a cabo las obras, para poder sostener el sistema educativo, para poder sostener el sistema de salud y demás sistemas que existen, es precisamente la recaudación de fondos vía impuestos, mediante esa vía. Entonces, si los ciudadanos como tal, los trabajadores, no optan por el sistema de seguridad social actual, que por ende ya está desangrando, y las personas sienten esa desconfianza, y va a existir, digamos, un 80% de las personas que vayan a desistir de este sistema como tal. Entonces estamos también refiriéndonos a que va a haber un desbalance en cuanto a ingresos para el Estado como tal. Y por ende también van a ir desangrando otros sistemas que están enlazados con estos ingresos. Eso por una parte. No con esto digo que hay que mantener netamente el sistema de seguridad social, sino que igualmente hay que analizar ese punto de vista antes de ir a una decisión de esa magnitud, ya que dentro de todo el aparato gubernamental hay otros departamentos, otras funciones del Estado que se van a ver afectadas. Y eso por el momento. Ya, listo, gracias. ¿Pedro? Muy bien. Creo yo que el debate, o el foro, más bien dicho, la costumbre de argumento, más bien este foro está atacando a la seguridad social más que atacando al IES. Y es verdad, no vamos a negar ningún antecedente cruel de sus indicios, de cómo comenzó todo esto. Sí, es verdad, conocemos la historia de Alemania, y es una forma del gobierno de siempre sacarle a la prole su pan diario de cada día. Es una realidad, sí, pero el IES, aquí como comentaba mi compañera, es una institución que recauda impuestos, pero no me voy a concentrar en eso, no me voy a concentrar en lo que ya es obvio, que
necesita el Estado recaudar impuestos por parte de los ciudadanos, sino que vamos a hablar de que el sistema en sí, la seguridad social en sí, no hablemos de IES, no es ineficiente. Porque hay países europeos, por ejemplo, hablemos de Noruega específicamente. Ya, Noruega tiene un sistema que no se llama IES, de seguridad social, no recuerdo el nombre exactamente, ya un nombre noruego, pero recauda obligatoriamente. Tiene ese proteccionismo con ese dinero que se recauda. Y obviamente, si ustedes van a estar pensando, sí, es un país noruego, un país europeo, mejor posición de vida, primer mundo comparado con el tercer mundo que es Ecuador. Sí, demandan más dinero a sus aportantes, eso no es una realidad que voy a obviar, pero hay obligatoriedad y se cumple a cabalidad. Sí, y hay algo curioso. Aquí en Ecuador es obligatorio las recaudaciones de estos impuestos, ¿sí? Y el ecuatoriano se ve afectado. Pero como yo mencioné en la primera pregunta de este foro, es por esa idea del presocialismo que tenemos. Dios nos libre de tener socialismo en Ecuador, aún no lo tenemos, ¿ya? Aún no lo tenemos, pero hay presocialismo, eso sí. Y eso ha estado enredado en las venas de Latinoamérica desde hace muchos años. Lo podemos ver incluso desde la década perdida, que fue la década del 80. Aquí en Latinoamérica se sufrió mucho de eso. Ya es una forma en la que el latinoamericano se da consuelo ante estas situaciones agraviantes. Pero el sistema de seguridad social no debería ser erradicado. Es un comentario, en lo personal creo que no debería ser erradicado, porque si estos países ya europeos, que obviamente pasaron por una época de guerra, luego por guerra para recuperarse, y se basaron en estos sistemas, mejoraron y son primer mundo, ¿qué es lo que nos separa de ellos? ¿Hasta cuándo va a haber una barrera entre el latinoamericano y el europeo? ¿Ya? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Allá. Entonces, ¿desde cuándo va a haber una barrera? Hay barreras raciales, sí, pero no debería haber barreras en la ideología. Si ellos pudieron aceptar este sistema y lo llevan a totalidad, y ahora vamos a hablar de un aspecto negativo entre ellos, porque nada es perfecto. Sí es verdad que este sistema europeo es tan penoso, es tan fuerte, que consume a veces al aportante, porque lo obliga a pagar un monto considerable de su sueldo a través de su vida, pero es mínimo los casos en los que se encuentran quejas de esto, en comparación con Ecuador. Gracias, Pedro. Bien, hemos terminado la segunda pregunta. Estamos en el espacio en el que el público, si tiene alguna pregunta hacia los panelistas sobre lo que se acaba de tratar, repito la pregunta por si acaso se haya perdido entre las presentaciones, que es: ¿en qué forma se puede garantizar la seguridad social sin intervención del Estado? De este lado, bien, es posible. De este lado todavía, bueno, no es que no sea posible, pero hay una contraargumentación. Entonces, ¿alguien del público? Sí, por favor. Sí, buenas tardes. Disculpa, ¿para algún panelista en especial? ¿O sí, ya mismo algo, pero una acotación, si puedo hablar tanto. Una acotación, la recaudación que hace el IES se llaman aportaciones, no son impuestos, son totalmente diferentes. En sus orígenes, antes de la Revolución Ciudadana, no servían para hacer préstamos o muy escasamente era para hacer los préstamos. Creo que, si no me equivoco, solo hacían préstamos hipotecarios del IES. Creo que los que iban a Gran Palo, un poco menos. Después con Correa se creó el IES y comenzaron a hacer préstamos. Ya, ahora, sí, la pregunta. Es verdad de que se ve un ataque al IES, pero hay que saber también primero de que se le cobra al individuo, o sea, al trabajador, el 9% de su sueldo, que es el aporte. Además que al empleador no le cuesta un sueldo al que le está pagando, sino que además para las aportaciones debe pagar el 11,4%, si no me equivoco. Entonces le sale mucho más caro contratar a alguien. La pregunta es, sabiendo la forma en que, para los panelistas del lado izquierdo, sabiendo la forma en que trabaja un seguro, es decir, que el seguro trabaja poniendo primero dinero para que en el futuro, o sea, son seguros de riesgo, porque en el futuro, esperando de que el seguro coge el dinero para dar un servicio en el futuro, esperando que no se dé, o al menos se dé en menor medida. Entonces, conociendo que el Estado nunca es eficiente, porque entre más se burocratiza,
más se extiende a cumplir ciertas acciones que no les corresponden, en este caso el seguro, entonces se vuelve ineficaz. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? O sea, sabiendo, ustedes dicen de que debería continuar el seguro, entonces, ¿cuál sería la eficiencia que se puede dar? ¿Cuáles serían las acciones para que se vuelva eficaz o eficiente? Disculpa, ¿algún panelista en especial? Pedro, No, ¿usted? cualquiera de los... ¿Quién de ustedes? No, perfecto. O sea, algo solo pequeño. La pregunta decía, ¿en qué forma se puede garantizar la seguridad social en el mundo sin Estado? Ya. Primero, hay muy pocos países que funcionan sin Estado. La mayoría de los países ya han sido obligados a tener una forma de Estado y de gobierno. ¿Ya? Pero vamos a hablar del caso hipotético de que no tengamos un Estado. ¿Ya? El caso ideal. Con el ejemplo que nos diste, cuando uno dice Estado, sin Estado, uno se imagina un mundo post-apocalíptico donde nadie es gobernado. Y no es así. No digas Estado. No, es una pregunta, estoy diciendo una pregunta que está tratándose ahorita, manejándome en ese contexto. Ahora, esas medidas liberales no existen. Un Estado, o más bien una nación sin Estado, una sociedad sin Estado, no es que no tiene una forma de organización de un gobierno, ya, lo tiene una minoría, lo tiene minoría, y si lo tiene, esos que gobiernan no se permanecen mucho tiempo en el poder. ¿A qué voy con esto? Tú me dices una mejor propuesta para que se dé esto de la seguridad social, que no sea el IES. Bueno, no sería más bien eliminar el IES. O sea, el IES ahorita no es tocado, sino la seguridad social, tratarla por instituciones que manejen en menor cantidad de tiempo y que manejen sin cuestiones de poder, de autoridad, de clientelismo, de favoritismo, de nepotismo también en estas instituciones. Entonces creo yo que de esa manera se elimina de gran manera todo eso. Porque si una institución que tiene estos tres componentes que acabo de mencionar, es obvio que va a haber corrupción. Entonces no se maneja bien. Todos esos porcentajes que me das provienen de la avaricia de estas instituciones, más que para la distribución correcta de estos recursos que se aportan. Gracias, Pedro. Esther. Voy a remontar un poco lo que ya hemos hablado, y es que hay algo en que todos estuvimos de acuerdo, que no existe una cultura, y la cultura es una base que necesitamos para poder construir una sociedad. Entonces, si no existe una cultura, podrá funcionar en Noruega, pero ¿por qué no funciona en Ecuador? Precisamente porque no existe esa base para poder construir esa seguridad social. Entonces, sin esa base primordial de que la ciudadanía conozca sus derechos, conozca este sistema como tal, y que exista lo que ya hemos mencionado antes, exista esa transparencia que realmente se espera, o al menos se trabaje y se gestione en esa transparencia. Entonces es así como los mecanismos que existen y que no son cumplidos, la ley de seguridad social, los procedimientos que existen y que se deben llevar a cabo, que tampoco se han llevado a cabo de forma eficiente, se pueden tomar de una manera positiva y pueden comenzar a darle esa activación real que necesita el sistema de seguridad social. Pero debemos empezar entonces primero a trabajar en la base, que es esa cultura que no tenemos los ecuatorianos. Gracias, Esther. Bien, quiero recalcar que la esencia del foro es ser informativo antes que de debate, pero eso no quita que pueda existir puntos de vista contrarios, ¿no? Entonces, en resumen de lo que hemos estado hablando en estas dos preguntas, es que no hay una cultura de seguridad social, que es posible el seguro social sin Estado, y que no se puede hablar de eficiencia de seguridad social en una sociedad donde no hay cultura de seguridad social. Aquí viene la tercera pregunta. Vamos a empezar por mi lado derecho. ¿Cuáles serían las nuevas variables en la sociedad que demanda un cambio de protección social, considerando que hasta hoy han sido el contributivo, el obligatorio y el subsidiario? ¿Cuáles son las nuevas variables en la sociedad que demanda cambio en la protección social? Bueno, hay que considerar algo.
ahorita que mencionaron la década ganada, el correísmo, la alianza y todo eso. Si bien es verdad, el IES antes no tenía un enfoque global, el IES atendía muchos puntos, ¿ya? El IES nació como una necesidad también para atenderse más a la ciudadanía, en vez de mostrarse como algo tan lejano y tan hostil a la cuestión de estas cobranzas de aportaciones. Una de las nuevas variables que la sociedad demanda es que también se atienda a grupos que antes estaban desfavorecidos por la misma institución de la seguridad social. Una de las variables esta es que antes no podía dar aportaciones del sector cultural. Ahora el sector cultural puede dar esas aportaciones y se ve beneficiado con estas aportaciones. Ese es el modo contributivo. O sea, si yo soy artista, antes no se me tomaba en cuenta, ahora se me toma en cuenta. Ahora, en cuanto al obligatorio, lastimosamente no podemos decir mucho sobre lo obligatorio, porque yo también estoy en parte a favor de esa forma de obligatoriedad, ¿ya? Si bien yo dije que hay países que dejan obligatoriedad y les funciona el sistema, también dar esa obligatoriedad, pero ahorcar aquí al ciudadano en cuestión de las aportaciones obligatorias, nos genera un debate muy amplio. O sea, las nuevas variables ahí no se ven puestas en el lado obligatorio. Y en el lado subsidiario, bueno, también podemos ver las aportaciones a los agricultores y también podemos ver, en especial en los agricultores, que es algo que también se le dio más realce con lo que surgió desde la década que estuvo Correa al mando. Sí. Eso, ya, gracias, Pedro. La misma pregunta para ti, Esther. ¿Cuáles serían las nuevas variables en la sociedad que demanda un cambio en la protección social? Una de las variables sería, mejor dicho, el contributivo, definitivamente. Pues estamos viendo que se están recaudando en el caso del laboral 9.45%, en el ámbito del empleado, en el empleador un 11.15%, si no me equivoco, y que aún así, aunque existe esta contribución, la redistribución de esta contribución no está siendo efectiva. Mientras por un lado aumentan este ingreso para la salud, vemos que el sistema de salud en el ámbito de seguridad social no está funcionando de la manera adecuada, no está dando la atención debida a los ciudadanos. Entonces, una de las variables que se debería cambiar precisamente sería el contributivo y analizar bien de qué manera se van a poder redistribuir esta contribución, de manera que pueda darle esa activación, como mencioné anteriormente, a las políticas que ya están. En cuanto a la obligatoriedad, comparto un poco lo que dice Pedro, que no necesariamente sería óptimo quitarlo de una manera definitiva, sino que se debería estudiar bien si realmente es viable o no hacerlo. Como ya mencioné anteriormente, aunque no sea quizá una fuente de ingreso, gracias por la corrección, es una aportación, pero igualmente de alguna forma el Estado se ve beneficiado y de alguna forma el Estado utiliza estos fondos, o debería utilizar, porque no los ha utilizado eficientemente, pero debería utilizar estos fondos para poder darle un servicio mucho más personalizado a la ciudadanía. Entonces, por ese lado de la obligatoriedad deberíamos analizarlo un poco de una manera más profunda, pero en cambio en contribución sí se debería hacer un cambio, y cómo esta contribución debería ser redistribuida de una manera que atienda todas las necesidades que aquejan el sistema de seguridad actual. Muchas gracias, Esther. Pasamos al tiempo de comentarios y aportaciones de mi lado izquierdo. ¿Alguno de ustedes quiere aportar con los panelistas? Antes quisiera comentarles cuál es el secreto de Noruega. Noruega tiene 3.000 millones de dólares más, 3.000 trillones de dólares, es una cifra escalofriante de ahorro gracias al petróleo. Ellos sacan petróleo pero no lo utilizan, lo ponen en un fondo y desde allí el Estado lo que hace es gestionar el fondo y llevarlo a fondos de inversión.
Por eso dicen que Noruega es como el dueño de la mitad de Europa, porque todo está invertido y es un fondo que cada vez se hace más grande, y probablemente Noruega en algún momento, si es que comienza a usar esa plata, vaya a ser la nación más poderosa del mundo. Entonces es el primer secreto de Noruega. Por eso es que muchas cosas pueden funcionar en Noruega que no funcionan en ninguna parte del mundo, porque tienen dinero a más no poder. Yendo además de eso, casi todos los sistemas así tipo IES que tenemos nosotros, casi todos en el mundo están quebrados, casi todos. Ustedes ven Francia, mismo Alemania, Estados Unidos, casi todos los sistemas están quebrados. El Estado tiene una deuda con ellos que va, no sé, desde el 60% al 100% del PIB, son locuras. O sea, en realidad el sistema sí representa un problema para los países. Además de eso, si queremos en sí rescatar al IES por alguna razón, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, transparencia. El IES no es transparente, no sabemos qué hace con nuestra plata, no sabemos a dónde se va nuestra plata. Segundo, dejar de ser la caja chica del gobierno. Si bien puede verse bien que esté el seguro dándole dinero al gobierno en préstamos, es muy peligroso porque el gobierno es mal pagador y no paga tampoco como debería. O sea, si le prestas dinero al gobierno, lo más probable es que si se lo prestas hoy, después de 20 años, te paga la misma cantidad de dinero y no toma en cuenta la valorización del dinero en el tiempo o la inflación. O sea, es decir, el gobierno, si te va a pagar después de 20 años, debería pagarte mucho más que lo que te está prestando, que no es el caso de que suceda, y si es que paga, porque en Ecuador ni siquiera paga. Lo segundo es que tendríamos que tratar de disminuir la cantidad de cosas que cubre el IES. O sea, el IES cubre seguridad, cubre jubilación, cubre a los hijos, cubre a todo el mundo, y eso va carcomiendo el sistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si todos aportamos lo mismo, pero si yo tengo 2 hijos, puedo atenderme yo y a mis 2 hijos aportando lo mismo que ustedes que no tienen hijos. Entonces, esto de aquí, ningún seguro sensato privado, porque suelen ser los más sensatos, lo hace. ¿Por qué? Porque si tú quieres atender a más personas, es obvio que tienes que aportar un poco más. Algo que no sucede en el IES. El IES atiende y da muchos más beneficios y por la misma cantidad de aportaciones. Entonces, primero hay que revisar eso, hay que revisar transparencia, hay que revisar la obligatoriedad. Se me acaba el tiempo, pero la obligatoriedad tiene una razón de ser, y es que el IES es un esquema Ponzi, que es ilegal, pero el IES lo puede hacer. Y si buscan esquema Ponzi podrán entender de qué hablo y podrán entender por qué es necesario que sea obligatorio y por qué si quitamos la obligatoriedad el sistema va a quebrar inevitablemente. Entonces, eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Gracias, Leonard. Dani, ¿tienes algo que acotar? Ok, muchas gracias. Entonces, preguntas al público con respecto a cuáles son las nuevas variables que la sociedad necesita para la demanda del cambio y la protección social. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle a los panelistas? Dayana, por favor. Buenas tardes con todos. No quiero hacer una pregunta específica, sino más bien acontecer a todo lo que están hablando en este momento. Bueno, en primer lugar, tienen mucha razón en que falta cultura, pero no una cultura de seguridad social. Opino otra cosa. Considero que hace más falta una cultura financiera, ¿ya? Entonces, que quizás ya no depende de nosotros, sino más bien ayudar a los que están encaminados hacia ese sistema. Por ejemplo, nosotros, la mayoría aquí tiene una edad entre 20, 25, 30 años. Ya somos personas que a la final nos formaron con un ideal de que tenemos que estudiar, trabajar, conseguir algo seguro y esperar el día que nos llegue la muerte. Pero es que es así, suena cruel, pero es así. Considero yo que podemos hacer algo eficiente por el IES. O sea, es una entidad, claro, él lo considera un esquema Ponzi. Bueno, yo lo considero como un captador de recursos más que nada. Quizás no tiene un lugar de inversión a donde puedan ir esos recursos, porque la cantidad de dinero supongo que es la suficiente para cubrir de aquí a unos 10 o 15 años de las personas próximas a jubilarse.
pero el resto de personas, ¿dónde quedan? De hecho, nosotros seríamos los que vamos a cancelar las jubilaciones futuras de otras personas que están en camino. Entonces, bueno, yo estoy trabajando en un proyecto, ya no voy a alargar mucho la historia. Lo ideal es hacer lo que dice, buscar una consolidación como Noruega. ¿Por qué? De hecho, sí, nosotros vemos el dinero como algo necesario en la sociedad, pero no es nada más que papel moneda respaldado en algún bien patrimonial dentro del Estado. Tenemos materia prima para explotar. De hecho, hicimos un error al crear una nueva fuente de electricidad cuando ni siquiera podemos comercializarla porque es excesivamente cara. Entonces nadie la quiere, que queda abandonado. Con respecto a la inflación, yo creo que es algo inevitable. Año a año vamos a sufrir inflación y es por políticas externas. Nada más que cada uno de nosotros debemos formar líderes en el tiempo y cambiar hábitos, cambiar cultura. Es lo ideal en los jóvenes adolescentes. Es la idea principal. Gracias. Okay. Una pregunta para cualquiera de los panelistas. Entonces, habiendo escuchado lo que dijeron, ¿ustedes estarían mucho más a favor de un sistema de capitalización individual para mejorar el sistema de seguridad social aquí en el país? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque justamente uno de los panelistas mencionó este esquema que, bueno, si estamos en un foro conversatorio, sería bueno que no lo deje al aire, que lo explique. Y bueno, me tomé la molestia de revisarlo ahorita y a fin de cuentas sí hago esta pregunta porque la contextualizo en el aspecto de actualmente el IES maneja el sistema de reparto público. O sea, básicamente lo que hace el IES es recauda el dinero de las aportaciones y luego la reparte en función de quienes las necesiten. En este caso sean las personas que las necesiten por tercera edad, que las necesiten por cuestiones de asistencia a salud, etc. Pero no lo vería tanto como este sistema, sino más bien como el de reparto público que está demarcado. Pero aquí voy. ¿Ustedes creen que uno de capitalización individual sería mucho más sano e incluso ayudaría al IES para sustentarse como tal en el tiempo? ¿Alguno de los panelistas quiere contestar la pregunta? Sin duda es más sano para la economía, al menos. ¿Por qué? Porque el sistema de reparto público, como bien lo mencionas, tiene estas tres variables que ya mencionamos: contributivo, subsidiario y obligatorio. Y es necesario que sea así. Ahora, la pregunta aquí sería: ¿es el mundo que deseamos tener para siempre? O sea, ¿es el mundo que queremos que el IES siempre sea obligatorio y siempre tendremos que dárselo a una sola institución y no podamos elegir qué hacer con nuestro dinero y ver qué nos conviene más? El mundo que queremos es que precisamente el subsidio al IES cada vez aumente, como de hecho pasa en la mayoría de países alrededor del mundo, que el subsidio cada vez tiene que ser más grande. En Ecuador es 40%, y al sacar ese 40% el sistema cayó, y ahora estamos tratando de ver cómo lo volvemos a levantar. Y hay que tomar en cuenta que los subsidios que le dan allí vienen de impuestos, tanto presentes como futuros, a través del endeudamiento público, y crea toda esta distorsión que vivimos en Ecuador hoy en día. Es el mundo que queremos, que se siga subsidiando el sistema para que más que sea exista. Es el mundo que queremos, que cada vez digan, bueno, están viviendo mucho, ya no pueden jubilarse a los 65, sino que tienen que jubilarse a los 70. Es el mundo que queremos, que digan, no, este año están aportando 50, pero el próximo año, que ya el sistema vuelve a tambalear, queremos que tienen que aportar ahora $100 de su sueldo. Es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Es el mundo que queremos, o queremos un mundo en el que tú puedas decidir a dónde mandar tu dinero, el mundo en el que tú puedas decidir cuándo jubilarte, el mundo en el que tú puedas decidir cuánto contribuir para tu propia seguridad social? Que es más o menos lo que funciona con el sistema que es chileno, de hecho, que sí existe. Y que este sistema, o sea, el problema con este sistema, en cambio, que es como depende de uno, va a depender de tus ingresos, va a depender de cuánto estés aportando durante toda tu vida, va a depender de muchas otras variables, y que, por ejemplo, en el Ecuador, la ley establece que si tú pones tu dinero durante 40 años, tú recibas de jubilación los 5 mejores salarios que tuviste en tu vida, promedios anuales, ¿no?
Es decir, si tú durante 5 años recibiste, no sé, $10,000, te sacan ese promedio y tú al jubilarte debes recibir $10,000 si has aportado durante 40 años. Eso dice la ley. En cambio, en el sistema de fondo que uno mismo, o sea, el individual, tú te vas a jubilar dependiendo de cuánto hayas aportado. O sea, no, nada obliga a que tú tengas que necesariamente al jubilarte recibir $10,000, sino que dependerá de cuánto ahorraste. Entonces, ahora el problema de que tú, si solamente 5 años recibiste 10,000 y luego comenzaste a recibir 1,000 y luego te jubilas y recibes 10,000, qué buen negocio. Y eso también contribuye a que el sistema no sea sostenible en la mayoría de casos. Entonces, y además nosotros estamos aportando para nuestros abuelitos y la gente que ya se está jubilando, y probablemente nuestros hijos son los que vayan a tener que darnos a nosotros, y esto requiere que tengamos muchos hijos, que es algo que no está pasando, que es otro problema también. Gracias, exactamente. Eso sí, tenemos hijos. Bien, más preguntas. Bueno, ya esta sería la última pregunta. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado. En la primera pregunta llegamos a la conclusión de que no hay una cultura de seguridad social. En la segunda, en la que sí se podría tener una seguridad social sin intervención del Estado, pero que al menos aquí en el Ecuador es algo muy radical, porque todavía el instituto, la institución del IES depende de otras, y es algo que debería hacérselo tal vez con más cautela o con enseñanza. Y la última pregunta es sobre en qué manera se puede garantizar. Hemos concluido que sí se puede garantizar la seguridad social de forma privada. Entonces voy a hacer la última pregunta, que es el tema del foro. Para esto quisiera que no se alarguen tanto los panelistas. Hay que eliminar el IES, entonces, para salvaguardar la seguridad social. No, yo personalmente considero que no. Uno de los problemas que se tiene cuando existe un problema es cortarlo de raíz. Entonces, nosotros como libertarios le dejamos a la libertad de cada persona, de cada individuo, que tome la decisión. El IES puede seguir funcionando, pero que al eliminar que es mi argumento, el cual sostengo, que se elimine este principio de obligatoriedad, la persona pueda agarrar, pueda percibir ese sueldo completo y decida qué hacer con su vida. Meterla abajo del colchón, meterle en una aseguradora, meterle en una banca, hacer lo que le venga en gana. Porque a final de cuentas es ella el que se está sudando la gota gorda para poder generarlo. Entonces, en mi respuesta a la pregunta puntual es no, que no se cierre el sistema de IES, pero que sin embargo sea una manera libertaria que conlleve una responsabilidad individual. Gracias. Gracias. Yo respondo con lo que ya hablamos hace un momento. ¿Cuál es el mundo que queremos? ¿Queremos el mundo de este IES que nos va a llevar a probablemente más problemas en el futuro, o queremos cambiar el sistema hacia algo que nos asegure mejor y deje de ser un sistema de inseguridad social y se convierta realmente en un sistema de seguridad social? ¿Es necesario eliminarlo? Tal vez, pero la manera en la cómo la vayamos a hacer hay que pensarlo muy bien, porque no es fácil eliminar una institución y que todo el mundo luego decida qué hacer con su vida. Se puede. ¿Cómo hacerlo? Primero también, si es que alguien tiene esperanza en el sistema, que no soy yo obviamente, hay cosas que hay que hacer. Transparencia. Deje de funcionar como caja chica de cualquier gobierno. Y que sepamos qué se va a hacer con nuestro dinero, y que el IES por primera vez, tal vez, como nunca ha pasado, trabaje técnicamente. ¿Dónde se está yendo nuestro dinero? ¿Cuánto está rindiendo? ¿A dónde está? ¿Cuáles son los proyectos de inversión que está teniendo? O sea, hay muchas cosas que hacer, y yo diría que la principal es transparencia, porque nadie sabe qué se hace con nuestra plata. Gracias. Esther. Mi respuesta también es no. Y por todo lo que ya has hablado anteriormente, cultura, transparencia, corrupción, etcétera, todo eso se puede cambiar, pero por el momento hay que trabajar. Creo que fue unánime, mi respuesta sigue siendo no. Desde un principio dije que no debe ser eliminado. Creo que es la mejor opción de que se mantenga, pero que también que se corrija un sistema, definitivamente, ¿ya? Creo que es un sistema que podría ser bastante eficiente si se gestionara correctamente, si se sacara las corrupciones en los sistemas administrativos. Pero creo que también, como es un foro, y también me he llenado de información yo, de parte de los panelistas, creo que también
esas tasas de aportaciones deberían cambiar. Ahorita pensándolo también, eso debería cambiarse definitivamente. Porque, si bien, si se mantiene el sistema del IES, va a seguir siendo obligatorio, creo que la cantidad de aportaciones debería depender de uno. ¿Ya? Eso es algo en definitiva. Así que, no debería existir el sistema. Bueno, gracias Pedro. Bien, les agradezco a todos por haber asistido al foro, espero que se hayan informado, era el objetivo del foro, que se hayan quitado dudas sobre lo que significa la seguridad social, el IES. La verdad es que esto de aquí es un problema que a mi parecer es bastante serio, pero como desconocemos de él, muchas personas no le dan la importancia que debería de ser. O al menos en este foro yo he aprendido que deberíamos trabajar por una cultura de la seguridad social si queremos en nuestra vejez tener una vida cómoda, ¿no? Y bueno, les quiero pedir de favor, si se podrían todos los asistentes, como somos pocos, poner aquí con los panelistas y los banners y nos podemos tomar una fotito. Y gracias.